Hola a todos, bienvenidos a esta guía rápida para dar sus primeros pasos en el fascinante mundo de la programación con Python. Soy Jorge Rodríguez y hoy vamos a develar dos conceptos fundamentales que son como el abecedario de la programación, las variables y los tipos de datos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un programa recuerda información, como el nombre de un usuario, su edad o el puntaje de un juego? La respuesta está en las variables. ¿Y cómo sabe la computadora si esa información es texto o es un número o si es algo que puede tener un valor verdadero o falso? Pues para eso están los tipos de datos. No necesitas tener experiencia previa, vamos a ir paso a paso con ejemplos claros para que todos puedan entender el contenido de esta guía. Comenzamos preguntándonos, ¿qué es una variable? Imaginemos por un momento que estamos cocinando. Cuando nosotros realizamos esta labor necesitamos guardar en algunos recipientes los ingredientes como harina, azúcar. En programación, una variable es justo eso. Es un recipiente con un nombre donde podemos guardar un dato. Es como una etiqueta que ponemos a un valor para poder usarlo y recordarlo fácilmente en nuestro código. Vamos a escribir un poco de código. Bien, ya tenemos aquí nuestro IDLE de Python. Recordemos que el IDLE de Python es el entorno de desarrollo y aprendizaje. Es una herramienta básica que nos va a permitir escribir código de manera interactiva. Como decíamos entonces, una variable que nos va a permitir almacenar un valor se utiliza en Python tan solo declarándola, dándole un nombre y asignándole un valor. Por ejemplo, podríamos escribir la variable mensaje y le damos un valor. Y con esto la variable ya ha almacenado, en este caso, una expresión de texto. Si nosotros quisiéramos ver en pantalla el valor de la variable, utilizamos la función print y le damos la variable cuyo valor queremos ver en pantalla y ahí tenemos, ¿ok? Aprendiendo Python. Las variables pueden nombrarse de diferentes formas. Lo único que hay que tener en cuenta son algunas características. Hay reglas para nombrar variables. Solo podemos usar letras, números, guiones bajos, ¿ya? Por ejemplo, una variable como mi nombre es un nombre válido de variable. O también otra variable puede ser combinando letras con números. Por ejemplo, jugador 1. O también podemos utilizar guiones bajos. Por ejemplo, la variable guión bajo saldo. Algo que hay que tener en cuenta por convención en Python es que cuando tú quieres nombrar una variable y separar palabras, puedes utilizar el guión bajo. Por ejemplo, podrías decir nombre guión bajo completo. Lo que no debes utilizar son números al principio de una variable. Por ejemplo, nosotros no podríamos crear una variable llamada 1 jugador porque no es permitido esto en Python. Y aparece automáticamente un error de sintaxis porque estamos utilizando una forma incorrecta para crear una variable. Y aquellas sentencias que nosotros escribamos mal, pues obviamente van a tener como respuesta un mensaje de error explicándonos qué es lo que hemos hecho mal. Otra cosa que hay que tener en cuenta para nombrar variables es que no podemos utilizar palabras clave de Python. Las palabras clave de Python son palabras que utiliza Python para cosas especiales. Instrucciones, sentencias de control, nombres de funciones, condicionales, que vamos a ir aprendiendo más adelante, no se pueden utilizar como nombres de variables. Si nosotros utilizamos mal el nombre de una variable, por ejemplo, yo voy a imprimir el valor de la variable jugador 1 y la escribo mal, aparece lo que nosotros conocemos como traceback. El traceback es un reporte de error
que nos explica qué es lo que está ocurriendo, cuál es el error que hemos cometido. Y en el caso, por ejemplo, de las variables, cuando las escribimos mal, incluso nos sugiere el nombre de la variable correcta que tal vez nosotros quisimos escribir. Tipo de dato 1, strings. Vamos a comenzar hablando de los tipos de datos string. Los tipos de datos string son expresiones de texto y se colocan siempre entre comillas, como el que escribimos al principio. Por ejemplo, voy a darle un nuevo valor a la variable mensaje. Nosotros podríamos utilizar el tipo texto colocando entre comillas la expresión que queremos asignar a la variable. Pueden ser comillas dobles, como en este caso, o pueden ser también comillas simples. Cualquiera de los dos signos se pueden utilizar para representar una cadena de texto. ¿Por qué es importante saber que podemos utilizar tanto comillas dobles como comillas simples? Porque es posible que nosotros necesitemos colocar dentro de la expresión alguna palabra o frase que esté entre comillas. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí mensaje igual y ponemos nuevamente aprendiendo Python. Pero quiero colocar Python entre comillas simples. Entonces, como estoy utilizando como delimitador de la expresión de cadena comillas dobles, puedo colocar la palabra Python en comillas simples. Y cuando imprimo esto, esa parte de la expresión aparecerá en comillas simples. Y lo mismo si es que queremos hacer lo contrario. Si tal vez a mí me interesa que la palabra Python esté entre comillas dobles, entonces utilizo como delimitador de la cadena comillas simples y eso me permite colocar la palabra Python entre comillas dobles y queda de esa manera. Los strings en Python son muy versátiles, podemos hacer diferentes operaciones con ellos. Vamos a crear aquí dos variables, la variable saludo y la variable nombre. Y si nosotros queremos unir estas cadenas en una sola, podemos utilizar el operador más para hacer lo que se conoce como concatenación. Y de esta manera podemos nosotros mostrar el mensaje todo junto. Adicionalmente, nosotros podemos repetir cadenas utilizando lo que se conoce como la replicación. Por ejemplo, yo podría decir nombre por 3 y lo que va a ocurrir es el valor de la variable nombre se imprime 3 veces. Nosotros también podemos colocar una expresión de cadena en varias líneas. Por ejemplo, voy a crear otra variable y vamos a utilizar la triple comilla simple o la triple comilla doble para poder colocar una expresión de cadena en varias líneas. Cerramos con la triple comilla y de esa manera hemos logrado colocar en varias líneas una expresión de cadena. También podemos hacerlo utilizando algunos caracteres no imprimibles que se les conoce como secuencias de escape para poder generar saltos de línea. Por ejemplo, vamos a actualizar nuestra variable letra canción o vamos a colocar otra expresión. Y vamos a separar estas dos expresiones con un salto de línea. En este caso, el salto de línea se logra con la secuencia de escape \n. Y de esta manera, cuando nosotros imprimimos el valor de la variable,
se imprime en 2 líneas. Otra secuencia de escape que podemos utilizar es el tabulado. Vamos a escribir una nueva expresión, en este caso directamente en la consola sin asignarlo a ninguna variable. Vamos a colocar un salto de línea y un tabulado. De esta manera, cuando nosotros imprimamos el texto, no solamente se genera un salto de línea, sino que después del salto de línea se aplica un tabulado antes de escribir el texto después de esas secuencias de escape. Otra característica en el manejo de las cadenas son los formateadores. Para poder insertar variables dentro de una cadena de una forma más controlada, podemos utilizar formateadores. Veamos un ejemplo. Vamos a crear 2 variables. Una variable llamada alumna, otra variable edad. Y vamos a formatear la cadena utilizando la siguiente expresión. Vamos a hacer una impresión directa y vamos a utilizar las secuencias de formato %s para una cadena y %d para un valor numérico. ¿Cómo asignamos nosotros luego los valores correspondientes a esos valores de formato? Utilizando porcentaje y después colocando entre paréntesis las variables que luego van a sustituir los diferentes marcadores de formato. De esta manera obtenemos el resultado que vemos en pantalla. Esta es la forma tradicional de utilizar formateadores. También podemos utilizar la función format del string. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a imprimir la misma frase, pero utilizando el siguiente formato. Utilizamos llaves en donde van a ir los valores de las variables. Y después de haber especificado la cadena con el formato requerido, vamos a colocar aquí las variables cuyos valores se van a ir localizando en los diferentes juegos de llaves que hemos colocado en la expresión. Y el resultado es el mismo. Finalmente podemos lograr lo mismo utilizando literales formateados o lo que se conoce en Python como fstrings. Esto a partir de la versión 3.6 de Python. Veamos cómo funciona esto. Hacemos nuevamente la impresión, utilizamos la letra F antes de especificar la cadena de salida, utilizamos las llaves como en el caso anterior, pero colocamos en este caso directamente dentro de las llaves las variables que van a entregar sus valores y que se van a concatenar en la cadena de salida. Y de esta manera logramos el mismo resultado. Finalmente podemos especificar algunas características más avanzadas respecto a los datos. Por ejemplo, voy a crear una variable llamada promedio y le vamos a dar un valor. Ahora vamos a imprimir el valor. Si nosotros imprimimos el valor de manera directa, pues obviamente nos saldrá con todos los decimales. Vamos a imprimir en este caso el valor del promedio. Para eso especificamos la salida formateada, colocamos el valor de la variable y luego colocamos 2 puntos y la cantidad de decimales que queremos mostrar para ese valor. Y como vemos, solamente se muestran la cantidad de decimales que hemos especificado, en este caso 2 decimales. Y el valor incluso ha sido redondeado. Tipo de dato 2. Números. Vamos a ver ahora los tipos numéricos. Los tipos numéricos nos sirven para poder hacer cálculos matemáticos. Los tipos numéricos pueden ser valores enteros o valores de coma flotante, es decir, valores con parte decimal. Creamos en este caso 2 variables, nota 1, nota 2. Y por ejemplo, algo que nosotros podemos hacer es sumar los valores.
En este caso, dado que los dos valores creados, las dos variables creadas son de tipo entero, el resultado también es de tipo entero. Pero vamos a suponer que nosotros queremos promediar estas notas. Entonces dividimos su suma entre 2. No importa si el valor resultante para nosotros, haciendo un cálculo rápido, es un entero. Las divisiones en Python siempre nos van a generar un valor flotante, un valor decimal. En Python podemos utilizar la función input para solicitarle datos al usuario. Por ejemplo, vamos a crear una variable cantidad que tendrá como valor el resultado de algo que el usuario ingrese. Vamos a pedirle que ingrese una cantidad de productos. En este caso se solicita al usuario la cantidad, vamos a ponerle por ejemplo 15 y ese valor se acaba de asignar a la variable cantidad. La vamos a imprimir para verificar que así es. Pero hay que tener muy en cuenta que esta variable no es un tipo numérico. Si yo por ejemplo quiero imprimir el valor de cantidad multiplicado por 2, no sale 30, porque cantidad es una cadena, no es un valor numérico. Si nosotros quisiéramos hacer que esto se trate como un número, lo que tenemos que hacer es una conversión. Y para esa conversión nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar una función, en este caso int, y colocar el valor de la variable que queremos convertir, en este caso la variable cantidad. Y cuando hacemos eso, cantidad pasa de ser una cadena a ser un valor numérico, en este caso 15, y recién como valor numérico ya se puede multiplicar por 2 y se obtiene el resultado esperado. Tipo de dato 3, booleanos. Veamos ahora los tipos booleanos. Los tipos booleanos nos permiten almacenar solamente dos valores, verdadero o falso. Por ejemplo, nosotros podemos decir la variable resultado es igual a true. La vamos a imprimir y vamos a ver justamente el valor almacenado. Esta variable también puede tener el resultado de alguna operación lógica. Por ejemplo, decimos resultado igual y comparamos si 5 es igual a 10 entre 2. En este caso es true. Nuevamente imprimimos el resultado y ahí está. Cuando nosotros queremos hacer comparaciones o igualar valores en Python, tenemos que utilizar el doble igual. Si nosotros quisiéramos preguntar si el resultado de estas dos expresiones es diferente, utilizamos signo de admiración igual. En este caso, el resultado será falso. Si nosotros quisiéramos comparar estos valores, como por ejemplo con valores mayor, menor, mayor igual, menor igual, utilizamos los signos respectivos. En este caso, estamos preguntando si 5 es mayor a la división de 10 entre 2, lo que nos da falso. O podríamos preguntar si es menor o igual, en cuyo caso será verdadero. Y de esa manera podemos utilizar los valores booleanos dentro de Python. Como habrán notado, utilizar el idle de Python, si bien es cierto, nos permite obtener una respuesta inmediata porque la escritura de código es interactiva, una vez que cerremos este idle, todo lo que hemos hecho se va a perder. En nuestra siguiente guía vamos a crear un archivo de tal manera que podamos guardar todo el código que escribamos para poder utilizarlo más adelante y evitar que todo lo que nosotros aprendamos o el código que escribamos se pierda cuando salgamos del entorno de ejecución de Python. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué son las variables? ¿Y cuáles son los tipos de datos que manejamos en Python? Ahora, a practicar. Lo más importante ahora es practicar.
Trabajen con el editor de código, escriban los ejemplos, cámbienlos, equivóquense. Es la mejor manera de hacer que todos estos conceptos queden grabados. Gracias por ver este video y nos encontramos en la segunda parte de esta guía para conocer un poco sobre las listas y diccionarios en Python.